¿Qué tal amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano Antonio García Hernández. En este matinal para adultos, eh, para el día 27 de mayo del año 2022, titulado Maravillosa Gracia. El apóstol Pablo en Romanos 5, versículos 6 y 8, miren lo que dice. ¿Ah? Vamos a la palabra de Dios, estimados hermanos y amigos en Cristo. ¿Cómo está escrito? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es ahí donde se expresa, se revela la maravillosa gracia de Dios en Cristo. ¿Cómo podemos explicar lo que es la gracia de Dios en términos que todos podamos entenderla? La respuesta la encontramos en nuestro texto de hoy, debido a que tú y yo éramos incapaces de alcanzar la salvación por nuestros propios méritos, es decir, por nuestras propias obras. Dios envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar cuando todavía éramos pecadores. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que, además de que no podemos ganar la salvación, tampoco la merecemos. Un relato que cuenta David A. Simmons ilustra bien esta gran verdad en su libro Hearing Grace, página 111. Dice él que durante las guerras napoleónicas, un soldado se durmió en el puesto del deber. Habiendo sido juzgado, se lo encontró culpable y fue condenado a muerte. Apenas supo de esta noticia, la madre del soldado se las arregló para conseguir una audiencia con el emperador. Cayendo a sus pies, la mujer imploró misericordia y alegó que era viuda y que su hijo era la única fuente de sustento. Su hijo no merece misericordia, respondió Napoleón. Lo que merece es la muerte, respondió ella. Su Majestad tiene razón, replicó respetuosamente la madre. Por eso es que estoy suplicando misericordia para él, porque si la mereciera entonces no sería misericordia. Dice el relato que Napoleón, impactado por la lógica de esa última declaración, otorgó el indulto al joven condenado. ¿Por qué lo hizo? Porque la gracia del perdón no se concede a quien lo merece, sino a quien lo necesita. Y es ahí donde nosotros podemos ver, estimados amigos y hermanos en Cristo, ¿sí?, lo que es la maravillosa gracia, ¿verdad? La gracia del perdón no se concede a quien lo merece, sino a quien lo necesita. ¿No era esta exactamente nuestra situación como seres humanos caídos? Por nuestra rebeldía nos convertimos en enemigos de Dios. Merecíamos por lo tanto la muerte eterna, pero el amor de Dios se interpuso en el castigo que el culpable merecía. Recayó sobre aquel que no tenía pecado para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Estamos hablando de Cristo Jesús, ¿verdad?, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito?
Miren lo que dice acerca de Jesús, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que Jesús era un hombre común y corriente como nosotros, ¿verdad? Pero no, Jesús era un hombre verdadero, pero también era Dios. Y aunque puso de lado su divinidad, como dice el apóstol Pablo, ahí en el libro de Colosenses, puso de lado su majestuosidad. Miren lo que dice ahí Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿verdad? Y aquí surge una pregunta que es de un tema que ya hemos venido platicando. ¿En qué momento Jesús se hizo pecado? ¿Verdad? Esa pregunta la voy a dejar ahí en el aire para que cada uno de ustedes lo conteste, ¿verdad? Y de esa manera podamos ver la maravillosa gracia de Dios, ¿verdad? El inocente carga con nuestra culpa, es decir, Jesús carga con nuestra culpa y a nosotros, a cambio recibimos su justicia, y todo esto porque el gran amor de Dios nos busca y nos alcanza. No porque seamos dignos, dice Elena G. de White, sí, en su libro La maravillosa gracia de Dios, en la página 10 del año 1974, sin duda es una cita añadida, sí, a este libro. No porque seamos dignos, sino porque somos totalmente indignos, ¿verdad? La gracia se manifiesta en nosotros, ¿verdad? Oremos, ¿verdad? Maravilloso y Padre eterno, gracias por ese intercambio. Gracias por tu maravillosa gracia, y alabado seas, oh Padre y Dios, en Cristo Jesús. Amén.